Gracias, David. Buen día a todos. En esta charla les voy a contar sobre lo que es la antropología social, de mi perspectiva, para mí, y cómo llegué a ser antropóloga. Les voy a contar una historia, no solo académica, pero de vida, y de la elección de seguir una pasión, que es la mía. Pero no es una historia sencilla, como tampoco son las otras de antropólogos o antropólogas u otros investigadores que han seguido sus caminos. Yo diría que lo que distingue la mía es un énfasis en la creatividad sobre todo. Y enseguida les cuento por qué. Pero primero les contaré brevemente lo que yo entiendo de esta disciplina. ¿Qué es entonces la antropología social o cultural? Bueno, la antropología social es una disciplina inmersa y dialogante con otras disciplinas. Está en el centro de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque lidia con el fenómeno de la cultura en todos sus aspectos, sean aspectos conductuales, de acción, de ideologías y políticas, sea en su aporte material. Nosotros como profesión estudiamos el ser humano en su capacidad de ser humano. Y esto es porque la cultura no es algo que está fuera de nosotros, capaz de ser tocada y medida, asimilada o absorbida, pero algo que está en el mismo cierne de la existencia del hombre. El ser humano es por naturaleza un ser cultural. Los comportamientos e ideas que tenemos son formados dentro de contextos que tienen una historicidad particular, sean esos contextos nacionales, familiares, religiosos, políticos y por ahí por delante. Nosotros no somos seres cerrados como tal, puramente biológicos. En un momento también les mostraré evidencia que demuestra que incluso cuando nacemos ya traemos ciertas expectativas sobre el mundo que nos rodea. En ningún momento somos una tabula rasa, ¿no? La cual necesita ser inscrita con significados culturales. La cultura somos nosotros y nosotros la cultura. Y es por eso que la antropología se podrá concebir como la más central de las ciencias sociales, porque lidia con el ser humano como un todo. Y es también por eso que como disciplina la antropología es transversal, multidisciplinaria, como hecho, ipso facto, por definición. Nosotros tenemos algo que decir no solo a la sociología, que lidia con poblaciones más masivamente, estadísticas, pero también a psicología y también a historia, a estudios de género y de religión, a literatura, a filosofía, a geografía humana, a ciencias médicas, a arte, a economía y por ahí por delante. No es solo aceptable que ustedes tengan intereses en otros temas y disciplinas, es casi esperado. Entonces la antropología, aunque también funcione con sus propios principios y tiene una larga historia teórica, funciona también como una especie de motor de generación conceptual a partir de ambos datos de campo, y ya voy a explicar lo que son, y teorías de varias otras disciplinas, incluyendo la nuestra. Entonces, el hecho de que la antropología está en la centralidad de las ciencias sociales rinde apoyo para la transversalidad de lo aprendido en el curso de antropología, en la utilidad práctica, pragmática y laboral de la misma disciplina. Nosotros podemos aportar conocimiento profundo a un sinnúmero de áreas, de disciplinas. Esas incluyen la globalización, la religión, nuevos movimientos religiosos, migración y fronteras, maternidad y crianza, estudios indígenas, relación entre humanos y su medio ambiente, tecnologías nuevas y viejas, parentesco y las nuevas formas que están emergiendo, por ejemplo, el in vitro, la fertilización in vitro, la violencia y el Estado, el feminismo y los estudios queer, la medicina y relaciones sociales y culturales que afecten el diagnóstico y pronóstico de enfermedades, la psicología y las emociones culturalmente particulares, el mundo legal y judicial, además de policial, la muerte en todas sus facetas,
el arte y sus manifestaciones y patrones culturalmente definidos, el teatro, la performance y muchos más. Y podrán notar que lo que estoy diciendo acá tiene mucho que ver con lo que nosotros como planta académica de antropología de la UC también estudiamos. ¿Okay? Entonces, en cualquier área o arena de actividad humana está la cultura. El cuerpo en sí, otra materia de investigación para antropólogos, puede también ser visto culturalmente. No solo en cómo se viste o cómo se mueve, pero en la misma biología, a través de procesos de desarrollo ontogénico. El ser humano nace dentro de una matriz profundamente cultural, entonces no hay lugares sin cultura, por así decir. Al desarrollarse físicamente, cognitivamente, emocionalmente, en estos lugares, en estos contextos, la cultura se vuelve parte de su mismo ser biológico. Constanza, ¿puedes cambiar el slide? Todo esto contesta a una pregunta. ¿Por qué la antropología? Y otro, perdón, Constanza. Otro slide. Eso. Para recalcar lo que dije antes, puedo también decir lo siguiente. Estamos pasando una crisis histórica como seres humanos en este planeta. Una crisis que es de naturaleza ambiental y ecológica, que está llevando, por ejemplo, al cambio climático, y también una crisis ideológica con cada día más personas ignorando la ciencia y aliándose con gobiernos de extrema derecha y promoviendo prácticas y modos de vivir que son profundamente autocéntricos y egoístas. Entonces la explotación del mundo natural, como si fuera un objeto instrumental del ser humano, es un ejemplo de esto. Y podríamos argumentar que hasta cierto punto la pandemia actual también deriva de estos impulsos. O sea, a nosotros nos compete no solo entender el mundo como fue y como es. A través de ese entendimiento también nos compete explorar y hacer nuevas formulaciones de vivir. Esto puede ser, entre otras cosas, escuchando los pueblos y las comunidades con las cuales trabajamos. Por ejemplo, pueblos indígenas que tienen una concepción de vida bastante distinta a la concepción occidental y que nos puede enseñar muchos principios muy valiosos. Pero falta otra pregunta. ¿Cómo antropología? ¿Y qué es, qué se hace y con qué instrumentos? ¿Ya? Aquí tenemos una foto de mí con 25 años haciendo trabajo de campo en Cuba. Y esto todo para explicar, porque nosotros hacemos etnografía, que es el estudio en persona detallado de una comunidad o grupo de personas. Entonces, la etnografía consiste primariamente en observación y participación. Al contrario de las otras ciencias sociales, nosotros estamos in situ, en el lugar de estudio, durante muchos meses, incluso años de trabajo. Aprendemos a vivir como las personas que estudiamos, a pensar y también hasta cierto punto a sentir como ellas. Y esta es la clave de antropología, los apuntes que derivan de nuestras observaciones de campo. Entonces no hay antropología como disciplina teórica y conceptual sin el fundamento básico de la etnografía, que es lo que estoy haciendo en esta foto. No hay observación sin, ni participación que sea insignificante aquí. Nosotros no somos observadores imparciales ni distanciados. Estamos dentro de las comunidades como investigadores, pero frecuentemente también como amigos y compañeros, y a veces incluso como familia, maridos, mujeres, si es que nos casamos con personas de ahí. La palabra informante es una palabra utilizada no hace mucho en antropología y no hace justicia al trabajo de ambas partes. Al final y al cabo, las personas que estudiamos son menos informantes que interlocutores, colaboradores y parejas de investigación. Cada vez más
el interlocutor toma el escenario principal en nuestras etnografías, incluso como coescritores de libros, artículos y presentaciones. ¿Okay? Hace 50 años se hacían descripciones de grupos enteros, comunidades, como si fueran cerrados, unitarios, como si cada persona ahí expresara una especie de ethos de grupo único, una especie de psicología cultural del grupo. Hoy en día se presta mucho más atención a las individualidades de las personas y también las contradicciones, lo que está en la sombra y en la marginalidad, las contestaciones, los discursos contestados, los procesos, más que culturas acabadas, definidas como tal. La antropología, en efecto, siempre ha lidiado con este caos, con el cambio y con los flujos de la vida social. Y hay que reconocer que todo está en proceso, que los objetos, los hechos y las formas sociales y las mismas personas nunca están iguales, o sea, nada es tomado como dado, como fijo. Todo es un producto de las relaciones entre partes. Nos cabe a nosotros, antropólogos, entender a profundidad, ontológicamente, epistemológicamente, cómo el mundo visible, animado y no animado, y el mundo invisible de los ideales, pero también de los dioses y de la magia, por ejemplo, vienen a ser como son. De todas formas, la arma de nosotros como profesionales, lo que nosotros tomamos como el punto de partida, son los apuntes de campo, que pueden ser escritos en computadora o libreta, ¿ya? O a mano. En esos apuntes están un mundo de detalles, ninguno del cual es menor que otro. Estas libretas o apuntes también son un proceso, un registro del proceso de crecimiento de nosotros como investigadores participantes de otras culturas. Entonces, la antropología no es solo algo académico, es probablemente más que cualquier otra disciplina de ciencias sociales y naturales, algo muy personal. Nosotros también nos volvemos nosotros a través de otros, de familia, amigos, colegas, pero en este caso, fuertemente a través del campo que hacemos. Si no estamos aprendiendo, perdón, personalmente de aquello que hacemos y con las personas con las cuales trabajamos no estamos trabajando bien. Es el principio fundamental. Ahora pasaré a detallar mi propio camino en este mundo. No, para atrás. Y quiero hacer sobresaliente una cuestión que probablemente ustedes no asocian a la antropología, que es la creatividad. Les voy a demostrar cuán creativo uno se puede volver en la antropología, y eso a través de un recuento de mi propio camino. Entonces, mi camino. En la escuela yo era una niña muy creativa. Era muy buena en dibujo y en pintura. Me encantaba la música, cantaba y tocaba piano y estaba aprendiendo violín. También me encantaba la escritura creativa. Desde muy chica empezaba escribiendo libros de ficción y claro, nunca los terminaba. Siempre eran primeros capítulos, ¿no? Entonces, a la hora de elegir un curso universitario, para mí el arte era lo más natural. Pero a mí también me llamaba mucho la atención la filosofía y otras disciplinas como la psicología. Ahora sí, Constanza. Me fascinaba el cerebro y el pensamiento de las personas. En ese momento ni sabía lo que era la antropología. Y de hecho no supe hasta mi último año de licenciatura, cuando un profesor me dio un libro de un antropólogo muy conocido en antropología, pero que él, mi profesor, despreciaba. Y este autor de este libro después terminó siendo mi profesor en la maestría. De todas formas, me candidaté a varios cursos extremadamente diversos en varias universidades.
desde literatura inglesa, artes plásticas, psicología y filosofía. El momento de decisión de mi vida lo he visto de varias formas. La primera forma es como un momento absolutamente decisivo. Que mi vida, o sea, se podría pensar que mi vida hubiera sido totalmente distinta, totalmente opuesta de lo que es ahora, si me hubiera aventurado por las artes plásticas. Sería pintora, dibujadora gráfica, designer de escenarios de teatro, de moda, a lo mejor sí. Pero la otra forma de ver esa decisión vino mucho más tarde y con mucho más madurez. Y fue una madurez que supo entender que el camino de la creatividad también estaba o está en el análisis de datos etnográficos, en la misma etnografía, también está en teorías filosóficas y también en la creación desinhibida de teorías y conceptos dentro de la antropología. Y más importantemente, que la creatividad también estaba en el vivir y digerir el campo etnográfico o de los varios campos etnográficos, los cuales he hecho durante los últimos 15 años. De hecho, sí, mi vida sería distinta, diferente, pero mi esencia como persona creativa se mantiene, incluso es llevada a ámbitos intelectuales, es estrechada, lo cual hubiera sido bien diferente en las artes plásticas o escénicas. En el momento de decisión, yo no tenía conciencia de esto. Me dejé llevar por lo bueno que era la universidad donde entré, que era una que se llama London School of Economics, y en Londres, que está dentro de las primeras 5 universidades mundialmente para ciencias sociales. Mi hermano se había candidatado al LSE, pero no había entrado. Mi padre me decía, es una excelente oportunidad. Claro que siempre respetando mis deseos. Entonces fui a los 18 años de Portugal, de donde vengo, para Londres. Fui sola a estudiar filosofía y psicología en el London School of Economics. Me encantó mi curso, pero me di cuenta que las disciplinas que más me llamaban la atención eran las que tenían algún solapo, alguna superposición con consideraciones culturales. Psicología cultural, psicología cognitiva, evolutiva y por delante. ¿Puedes pasar el slide, Constanza? Me enamoré, no para atrás, perdón. El otro, eso. Me enamoré de la idea que la mente, no, más más para frente, de la cabeza de la persona. Esa, ya, quédate ahí. Me enamoré de la idea que la mente humana ya venía predispuesta para la cultura, que era lo que nos enseñaba en psicología, así. Los psicólogos cognitivos y evolutivos insistían que nosotros venimos programados, de cierta forma, para vivir culturalmente en grupos sociales. Ahora sí, ahora a la próxima, perdón, estoy un poco perdida. Eso. Aprendí que venimos con mecanismos a nivel cerebral que nos permiten aprender ciertas cosas más rápido que otras, como por ejemplo el lenguaje. Cognitivistas lingüísticos como Steven Pinker y Noam Chomsky dicen que la capacidad de adquisición del lenguaje es innata al ser humano y que sería casi imposible un niño pequeño aprender su idioma nativo a la velocidad que se observa sin la existencia de algo estructural que esté presente, que esté por detrás de ese aprendizaje rápido. La evolución humana aquí es clave. Hay una especie de arquitectura, entre comillas, universal, que facilita y guía la organización de la información exterior y que hasta cierto punto molda el comportamiento. La idea es que esta arquitectura que se formó durante un periodo de adaptación crucial en la evolución de la especie humana
todavía sigue vigente. O sea, las características que fueron una vez adaptivas sobrevivieron en el código genético por su función positiva en la sobrevivencia de la especie. ¿Ya? Otras características, como por ejemplo las fobias a serpientes o arañas, ya no son tan adaptivas porque ya no vivimos en la selva, ¿no? Entonces estaba totalmente convencida de estos hechos y escribí mi tesis de pregrado sobre esto. O sea, también desprecié el libro que me dio mi tutor en ese momento, el libro de antropología mencionado antes. La diversidad cultural, pensaba yo, es solo algo superficial. Lo que cuenta es esta arquitectura universal donde que hace que la cultura humana puede ser manifiesta de formas un poquito diferentes, pero que al final al cabo devenía de la misma fuente. Así pensaba yo. Pero esto me era muy curioso. Yo no estaba contenta con terminar mi carrera académica con mi pregrado. Quería más. Entonces al tiro me ingresé en una maestría en antropología que en LSE era altamente virada hacia la psicología cognitiva. Tenía que explorar esta relación entre psicología y antropología en más profundidad. Mis exploraciones, de hecho, en efecto derivaron a un curso que doy hoy en la UC para pregrado, que es Cultura y Mente. ¿Ya? Pero aquí entra la parte creativa de la historia. ¿Puedes pasar el slide, Constanza? ¿No? ¿Para atrás? Ah, no, puede ser ahí. Cuanto más etnografía leía, cuanto más me enteraba sobre lo que era la antropología, ¿ya? Y menos me convencía mi punto de vista anterior. De hecho, me parecía cerrado, una historia incompleta. No cabía duda que habían ciertos aspectos de la mente que eran innatos, producto de la evolución. Pero aquí, desde aquí, a asumir que toda la cultura es una especie de epifenómeno de la mente, no me parecía correcto. No dejaba espacio a la creatividad y la agencialidad humana, la capacidad de ser agente. Además, era sumamente dualista. Entonces, la idea de que la arquitectura cognitiva humana determinara la cultura, de pronto me pareció absurda. ¿Dónde está el cuerpo? El desarrollo corporal, emocional, sensacional de la persona. ¿Dónde está la incorporación? El término embodiment en inglés, ¿no? Las ideas de los cognitivistas eran que nosotros como seres humanos somos una especie de máquina perfeccionada por la evolución, una máquina que es susceptible a ciertas ideas culturales y que hace representaciones de su mundo. Por ejemplo, en este slide hay una entidad india, que yo creo que es Shiva, si no estoy equivocada. O sea, la idea de que un Dios nos escucha y que podemos estar pidiendo cosas de forma normal, como si fuera una persona, a un Dios, es algo sumamente humano. Nosotros claramente antropomorfizamos el mundo. O sea, proyectamos la agencia humana hacia a veces objetos, ciertamente animales, pero también dioses, ¿cierto? Esto, según los cognitivistas, porque tenemos mecanismos a nivel de mente que nos permiten tener empatía, estar en nuestros grupos sociales, tener una idea de lo que piensan los demás. Y en psicología cognitiva esto se llama la teoría de mente. Pero la teoría tradicional de cognición, que opera desde los años 50, excluye las funciones del cuerpo y el medio ambiente de una definición de las capacidades cognitivas que incluye la percepción, el razonamiento y la memoria. ¿Puedes pasar el slide? De acuerdo con esta teoría, la cognición opera de modo análogo a un computador, a una computadora. Son excluidas de esa definición de sentimiento.
¿ok? El sentimiento, la sensación y la emotividad. Pero el mundo en sí me parecía más complejo que esto. Nosotros también interactuamos, vivimos en el mundo también está en nosotros. No somos separables, cuerpo-mente, mundo exterior, mundo interior y por delante. Empecé a pensar un poco fuera de la caja y a leer. Descubrí una serie de textos sobre cómo la mente también es incorporada, es embodied, ¿no? Y no solo vive en su ambiente como un ser desinteresado, pero hace su ambiente a medida que lo va descubriendo. La mente está en cuerpo y cuerpo en la mente. Se ve claramente a través de ciertas metáforas. La metáfora ayuda a construir conceptos y esas metáforas se dan porque tenemos un cierto tipo de cuerpo. Somos incorporados, somos erectos, somos bípedes, caminamos en dos pies, ¿no? Según Lakoff y Johnson, sabemos lo que es arriba y abajo porque tenemos cuerpos parados, erectos, donde una parte encima, arriba, y una parte abajo. También influyen en la manera con la cual concebimos, por ejemplo, de la felicidad. Es expresada como una experiencia hacia arriba, mientras que la tristeza se concibe para abajo. Expresiones como se me levantó la moral o caí en depresión evidencian esta idea. No sabríamos esto si nuestros cuerpos fueran esferas redondas, por ejemplo, sin un arriba, sin un abajo, rodando. Un autor que me influenció mucho con estas ideas fue chileno, Francisco Varela, que en conjunto con Thompson y Rush, los dos coautores, escribió un libro llamado The Embodied Mind, la mente incorporada. Esos autores en efecto ven la mente humana como completamente incorporada dentro de un cuerpo que navega y responde a su ambiente de entorno y en ese sentido se rige por él. Entonces no hay mejor modelo o representación, según ellos, que el mismo mundo, el mismo ambiente. No hay que postular que la mente hace operaciones complicadas, tipo computación. Hay solo que observar cómo se mueve, cómo actúa y cómo recibe retroalimentación de su ambiente. Entonces, la percepción también es acoplada, digamos, como también la cognición a su entorno. Otro autor aquí que me sacó del quicio, me inspiró mucho, fue Andy Clark, un filósofo inglés, que dijo además que la mente no está solo en el cerebro, pero afuera, en las materialidades y las relaciones de su entorno. Eso de hecho, me abrió totalmente el horizonte. Piensen en la escrita, el lenguaje, y cómo nos ha transformado culturalmente. O más localmente los teléfonos celulares y las agendas, y en cómo estaríamos perdidos sin esos artefactos que contiene nuestra memoria, contiene nuestras vidas, nuestro ser, nuestra cognición casi, ¿ya? No tiene solo que ver con memoria que está incorporada en el ambiente, ¿ya? En álbumes de fotos, también tiene que ver con el pensar con cosas, ¿no? Y en efecto nosotros pensamos también con el mundo. No es una cosa que pasa dentro de la cabeza y después hay una especie de diarrea y se vuelve afuera. No, nosotros pensamos con lo que tenemos a nuestro alrededor, materialmente, ideológicamente también. Entonces, después de toda esta lectura, produje una tesis sobre la cognición extendida en objetos rituales intercambiados en un sistema de islas en Melanesia, el sistema Kula. Es como que tomé mi formación como psicóloga y me liberé de la caja de la psicología, adentrándome totalmente en el campo de la antropología. A mi ver, la creatividad yace exactamente aquí. No es algo que surge espontáneamente, como si del nada, como inspiración de los dioses. No es a eso que me refiero como creatividad.
son caminos que uno va trazando siempre con la conciencia de lo que trae de atrás, del bagaje que traemos. Y siempre con los ojos también en el horizonte. Importantemente siempre en marcha. Después de la maestría, sentí que necesitaba algo nuevo, a lo mejor de volver a mis raíces de la escritura. Entonces hice un diplomado en periodismo y trabajé para algunos periódicos, uno de renombre en Londres. Pero me di cuenta que el periodismo no llegaba al núcleo, a las profundidades que yo buscaba, no me saciaba. Y esto fue hecho más aparente cuando me mudé para Honduras con un novio que tenía en ese entonces que estaba estudiando las políticas de reclamación de tierras entre poblaciones maya en la frontera entre Honduras y Guatemala, ¿no? Él era estudiante de doctorado. Yo lo ayudé con su campo durante un año. Filmé, hice entrevistas y campo con él, en efecto. Y me gustó. Pero al final esta geografía no era la mía. No era mi tema. No era mi lugar de estudio. Entonces decidí volver a Londres e inscribirme en un doctorado en otra universidad llamada University College London para trabajar con un conocido antropólogo médico. Mi tema inicial en el doctorado era el espiritismo en Portugal, de donde venía yo. Creo que puedes cambiar el slide, Constanza. Eso. Cuando empecé ese año, también llegó otro profesor al departamento, Martin Holbrand, un griego danés que había estudiado una religión afrocubana llamada Ifá. Martin tuvo una importancia gigante en mi formación, no solo porque fue la persona que me dijo, pero si tú tienes financiamiento, y me había obtenido un financiamiento del gobierno inglés, ¿por qué te quedas en Portugal? ¿Por qué no aventurarte e irte a Cuba, donde se necesita urgentemente un estudio del espiritismo cubano? Pero él también me ayudó en orientarme teóricamente y conceptualmente. Martin se volvió mi segundo asesor de doctorado. Igual que yo, él había hecho pregrado en filosofía en LSE, seguido de maestría en antropología. Su doctorado había sido en Cambridge. Martin tiene un estilo muy filosófico de hacer su antropología. Bajo su influencia, yo me liberé absolutamente de los paradigmas que tenía antes. Martin aplicaba teorías de filosofía analítica a su trabajo. Lo que contaba para él era cómo se podría incluso construir teoría a través de los datos de campo. O sea, los datos de campo, la etnografía aquí era primaria, ¿ya? Me di cuenta finalmente lo creativo que uno podría y uno debería hacer en antropología. Y fue una liberación total. Entonces, al principio de mi doctorado, me preocupaba que yo no encontraba o no se encajaba un solo marco teórico dentro de mis datos de campo. Pero después de la influencia de Martin, eso se desvaneció. Al final había entendido otro método de hacer la antropología. Ahora les contaré un poco sobre mi campo, que fue en La Habana, en Cuba, entre agosto de 2005 a diciembre de 2006. Yo había ido a Cuba una sola vez antes del campo, o sea, de turista, como una amiga, ¿ya? No hice estudios piloto en Cuba. Para contarles la verdad, nunca había hecho campo a la excepción de en Honduras, donde el campo no era el mío. Y eso era totalmente normal en Inglaterra y todavía es. En mi maestría, por ejemplo, se fomentaba tesis de biblioteca minuciosamente investigadas y construidas. La tesis que escribí sobre Melanesia fue una de estas tesis de biblioteca. Nunca había ido ahí. Todavía no he ido a Melanesia, aunque me fascina y me encantaría ir. Pero al final, el primer año de doctorado, con 25 años, empaqué mis maletas y fui para La Habana para quedarme la extensión de 16 meses corridos.
solo conocía a una persona y ni personalmente. Era un cubano amigo mío, amigo de amigos de familia en Portugal. Eventualmente me quedé en su casa y me di cuenta que él también era espiritista, además de santero, que es una religión popular afrocubana. La casa era un departamento en un edificio soviético y en un área muy pobre de La Habana. No era lo que yo imaginaba románticamente cuando me fui a una de las ciudades más bonitas, pero también más decrépitas del mundo. Lo que imaginaba era que me iba a quedar en una de esas casas inmensas, coloniales, esas mansiones cayéndose, pero lindas por dentro. Y aquí vivíamos con su pareja en el 11º piso con 3 perros y 4 gatos, a todos los cuales yo tenía alergia. Aprendí mucho con esta convivencia, no solo con ellos, pero también con sus familias que vivían en el mismo edificio. Aprendí sobre espiritismo, religión afrocubana, ciertamente, pero también sobre la vida en Cuba, los retos, sacrificios, falta de suministros de comida. Aprendí sobre los huracanes y cómo sobrevivirlos. Aprendí sobre la falta de privacidad y espacio en Cuba, sobre cómo resguardarme cuando necesitaba de paz. Aprendí rápidamente sobre la socialidad cubana, cómo serse social y humana, de hecho, sobre problemas mucho más grandes que yo pudiera haber imaginado. Aprendí sobre la política y cómo algunos afectan la vida de los demás irremediablemente. Aprendí sobre la enfermedad, razón la cual las personas muchas veces ingresan a las religiones afrocubanas. Y por supuesto también aprendí sobre los muertos en las religiones afrocubanas y sobre la mediunidad. También sobre la importancia del cuerpo y de la conciencia en ritos de posesión espiritual, cuando la persona se presta para ser poseída por espíritus otros. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, Diana. Sí, se escucha. Porque me quedé con la internet muy inestable. Ok, entonces, yo durante esos 16 meses trabajé infatigablemente, nunca trabajé tanto en mi vida. Al final de mi estancia tenía unas 30 libretas de campo y muchísimas entrevistas. También volví de Cuba una persona diferente, más crecida. Lo que yo había tomado como independencia desde mis 18 años fue reforzada en mis vivencias en Cuba mucho. Personalmente aprendí la sensibilidad del cual yo pensaba que tenía antes, pero que al final me di cuenta que no tenía. Me volví más persona, más humana. Y aprendí sobre todo en el ámbito académico a no ser perfeccionista. Aprendí que la creatividad es el opuesto absoluto al perfeccionismo y que hay que dejarse sentir el material, además de pensarlo para hacer un buen trabajo. Después del doctorado me moví de universidad de nuevo y ahora puedes cambiar el slide, Constanza. Perdón, todavía Cuba. ¿Otra vez? ¿Otro? Aquí tenemos algunas imágenes de religiosos de Cuba. Es un mercado con collares que son usados en la santería, en Ifá, con estatuas. ¿Más otro? Y eso es un ejemplo de una misa espiritual, que es un rito, el rito por excelencia del espiritismo cubano, los cuales yo participé mucho. Y otro. Aquí tenemos representaciones espirituales que son muñecos que se hacen en efecto para representar los espíritus que los cubanos dicen que vienen con uno, porque en el espiritismo cubano hay todo un concepto que nosotros venimos con
un cordón, una serie de espíritus, de protecciones espirituales que son innatas a nosotros y que al reconocerlas tenemos que representarlas. Entonces aquí tenemos dos espíritus que son africanos, que pertenecen a Eduardo, que es un gran amigo mío en Cuba. Y a esas representaciones también se les pone cosas como tabacos, aguardiente, se les da flores, para que a través de esos objetos, de esos muñecos, los espíritus puedan comer, tomar, fumar. Y otro slide. Esto, ya. Ahora estoy ya en Brasil. Entonces, yo después de mi doctorado, como estaba diciendo, me moví de nuevo. De hecho, volví a Portugal, ¿ya? Y ingresé como postdoctoranda en la Universidad de Lisboa. Aquí hice un trabajo sobre una religiosidad brasileña que se llama Umbanda, ¿ya? Aquí en estos slides tenemos unas señoras en el campo, o sea, en el campo no, cerca de un río, creo, dándole homenaje a las entidades espirituales que hay en la Umbanda, ¿ya? Entonces, si antes de venir a Brasil, a través de Portugal, la creatividad para mí era un modo de ser, de trabajar mi material etnográfico, ahora vendría a ser el blanco, el objetivo de la investigación en sí. Entonces, durante 6 años me dediqué a investigar los cambios, las creatividades en la cosmología, en el panteón de deidades que tiene la Umbanda brasileña. Me preguntaba, ¿puedes pasar el slide, creo? Esas son entidades en la Umbanda, que son los llamados pretos velhos, que son los viejos negros, que en efecto representan un poco lo que son los esclavos, lo que eran los esclavos en la altura de los portugueses, claro, muy sacrificados y muy deshumanizados. Aquí en la derecha hay la esclava Anastasia, que es una imagen bien fuerte en Brasil, que tiene algo que le cubre la cabeza para que no hable. Entonces eran claramente también silenciados. Otra, esa. Entonces, yo Parece que tenemos un problema con la profesora Diana, que se le fue se le cayó internet. Vamos a esperar unos minutos. ya estoy aquí. Volvió, escucho? volvió. Genial, genial, Me cayó Diana. la internet. Creo que también es por el tiempo que tenemos hoy, que está muy inestable con nubes, etc. Eso, espero que no se caiga de nuevo, pero perdón por la interrupción. Constanza va a compartir pantalla. Eso. Sí, ahí Ya, está. entonces, ¿estaba dónde exactamente cuando me fui? ¿Estaba hablando de qué? Llegó al inicio de esta diapo. Ya. Entonces, Sí, continúa Diana. ¿Cómo? Ahí volvió Diana. ¿Me Ya, está un escucha? poco inestable. Sí, está inestable también un poco mi internet. Ya. ¿Puedo volver? Sí. Entonces, en esta diapositiva tenemos una entidad muy fuerte y muy importante en la Umbanda que se llama Pomba Gira. Y la Pomba Gira es una entidad asociada bajo los mundos de la vida de la calle del siglo XX en Río de Janeiro, que es asociada a prostitutas. Pero yo me preguntaba, ¿cómo es que esta entidad, que tiene una biografía tan cierta, pudiera venir de forma tan distinta en cuerpos diferentes?
cuáles eran las condiciones históricas, sociológicas y personales de tal creatividad. Cómo se relacionaba con las biografías individuales de los mediums. Hice 9 meses de campo, de trabajo, sobre todo en Río de Janeiro, donde en 2014, en un modo más personal, antes de venir para Chile, pero con contrato firmado, yo fui atropellada en un accidente violentísimo. Me quebré casi entera, se cayó uno de mis pulmones y tuve un derrame cerebral que me dejó sin lenguaje, sin poder hablar durante varias semanas. Estuve en silla de ruedas, desconjuntada casi, ¿no? Entonces me salvé, según mis amigos cubanos, por las muchas protecciones que yo trabajé cuando estaba en Cuba, por las varias iniciaciones que tuve en la religión afrocubana y los espíritus que ellos habían identificado que me estaban protegiendo. Así lo interpretaron la salvación mía de este accidente a través de sus propias cosmovisiones. Llegando a Chile, empecé el trabajo de campo casi inmediatamente. Hice un proyecto de 3 años sobre las tecnologías y las materialidades en las investigaciones paranormales y en los ghost tours. Por más superficial que aparente ser este tema, que para mí no es superficial, vale decir, me llevó a otros temas de más importancia histórica y social. Temas de memorias ocultas, de voces escondidas y olvidadas, de ruidos de lugares y de cuerpos que no fueron resueltos. Con estos 3 años de investigación, estoy en este momento escribiendo un libro sobre historicidades paranormales y también ufológicas. En todo mi trabajo me doy cuenta que las dimensiones invisibles, imaginales de la vida, toman una importancia desmedida en momentos de crisis. Yo digo imaginales y no imaginarias, en efecto, porque la capacidad de imaginar también es la capacidad de creación, de crear mundos, vidas y relaciones. Como antropólogos, a nosotros nos toca no despreciar ningún hecho de la vida social, incluso espiritual, de las personas. No nos toca ver el tema como uno de creencias, a mi ver. Creencia es una palabra que jamás utilizo en mi trabajo, simplemente porque para mí, para mis interlocutores, el objeto de la creencia, sea un espíritu, un dios, una posesión espiritual, un objeto de representación de un espíritu, tiene realidad, incluso tangibilidad. Entonces, el respeto, y ahora estoy terminando, el respeto y la humildad que nosotros debemos de tener como investigadores es doble. Por un lado, respetar estos mundos, que por veces son muy otros, muy diferentes a los nuestros. Y tener imaginación y creatividad para poder convivir con ellos, imaginarlos también. Por otro lado, hay que tener creatividad conceptual y teórica para hacer sentido de ellos en nuestro lenguaje académico. Esto por veces, como enseñó mi asesor de doctorado, implica inventar conceptos y términos, donde en nuestro léxico académico no hay lenguaje rico suficiente para escribirlos. Entonces, el trabajo del antropólogo no es explicar o traducir fenómenos sociales en términos que ya se conocen, familiares a nosotros, es comprometerse con la alteridad, lo diferente, y elucidar el fenómeno de la mejor manera posible, incluso con nuevas formulaciones. Entonces aquí el antropólogo se vuelve un poco un artista, y eso es mi perspectiva sobre esto. Y aquí termino. Voy a ver en el chat qué hay de preguntas. Yo no veo las preguntas que tenían antes porque yo me quedé sin internet. Sofía Rojas Cáceres pregunta cómo se relaciona la antropología con la infancia. Yo diría
de dos formas. O sea, cojo esta pregunta porque la última que está en el chat antes que se me quede sin internet. De dos formas. Por un lado, es súper importante ver cómo el ser humano, el niño, se desarrolla, no solo cognitivamente, pero emocionalmente y también físicamente, ¿no? Y ese desarrollo es en un contexto claramente cultural, porque no hay lugares donde no hay cultura, ¿no? La idea de que la cultura es a la alta cultura, como de ópera o no sé qué, eso es una definición que nosotros no usamos en antropología. Todos los espacios tienen cultura. Entonces, ver un niño cómo se desarrolla, cómo hace sus relaciones, cómo aprende del mundo sus conceptos, cómo los hace suyos, es totalmente el dominio de la antropología. Después, claro que también hay antropología más explícita de infancia. De hecho, Marjorie Murray, que es la directora de antropología, hace trabajo con madres, con parto y también con crianza, con el criar de los niños las ideas diferentes de cómo es y cómo se debería criar un niño. Es súper importante la infancia para la antropología. Profe, yo le voy a ir leyendo las que están más arriba, así ¿Ok? que Yeah. Constanza Gutiérrez pregunta si será muy difícil ser antropóloga si es muy tímida para hacer las etnografías, se refiere. Yo soy tímida también. O sea, timidez también es un poco distinto de serse introvertido. Uno puede ser introvertido y no querer estar con tanta gente y poder perfectamente hacer etnografía. Y claro que cuesta. Uno tiene que estar llamando, uno tiene que estar tocando la puerta. Pero al final, cuando uno elige lo que más le gusta hacer en antropología, una cosa que realmente le apasiona, vas a ver que esas timideces se van poco a poco dejando de lado y al final vas tomando una especie de actitud mucho más pragmática eh, de, de que a mí me interesa este trabajo y lo voy a hacer, ¿no? Pero además, yo creo que la introspección, el serse introspectivo y el serse introvertido, es una ventaja para todo, no solo para antropología. Yo creo que es una ventaja generalmente. Yo tengo un niño que es muy introvertido y siempre yo valoro eso, porque los niños introvertidos son, y las personas introvertidas son las que más observan, ¿no? Y la observación aquí es un aspecto fundamental de la antropología. No solo la observación, pero los detalles de la observación, ¿no? El estarse inmerso en un mundo que no es de nosotros. Y yo creo que la introversión, la introspección y también la timidez hace con que nosotros podamos hacerlo con más facilidad. Entrar en el mundo de los demás, empatizar. La empatía acá también es fundamental. Y, y vas a ver que la mayoría de los que ingresan en la carrera de antropólogos no son absolutamente extrovertidos sociales, ¿no? Son personas pensadoras y de cierta forma observadoras. También preguntan si es que al estudiar antropología, disculpen, sería necesario especializarse en alguna ciencia. ¿Antes de hacer antropología o después? Yo creo que durante, antes y después, no especificar. ¿Una ciencia dura o un área de la antropología? No estoy entendiendo bien. No especificaron, profe, así que sí se puede. Bueno, yo puedo contestar eso en términos generales por lo que entiendo. O sea, en antropología, antropología es un camino que, de hecho, que yo no hice en pregrado. Yo ya venía con mis intereses previos, ¿no? De psicología de la mente, como les explicaba. Después eso me fue como abriendo otros caminos teóricos y también etnográficos. Pero yo creo que en antropología, como es un curso largo de 5 años,
y tiene una diversidad de propuestas, de cursos, uno va entendiendo realmente lo que le atrae, ¿no? Entonces es posible que al final de 3 años tú tengas de pronto un interés por, no sé, la biología, la arquitectura, el arte, ¿no? Y vas tomando cursos también para complementar lo que estás desarrollando en antropología. Y como dije en mi charla, yo creo que eso no es una excepción, yo creo que es una normalidad para los antropólogos, porque el antropólogo está exactamente en el centro de las ciencias sociales, es como un pulpo que tiene las manos en todo. Entonces, claramente, ustedes van a desarrollar intereses por otras disciplinas, sea historia, ciencia política, biología, o lo que sea, o teatro, también puede ser. Y terminan tal vez escribiendo una tesis que tenga que ver más con esos intereses de ustedes, que es totalmente posible. En relación a eso, Matías García también pregunta si es que existirá alguna rama o espacio en la antropología donde se reflexione sobre la ficción más allá del componente histórico y de memoria que habló en la charla. Bueno, de hecho la antropología en sí reflexiona un poco sobre lo que es la ficción, porque desde los años 90 que ha habido un cambio de paradigmas en antropología. Antes de los 80 había la idea que nosotros íbamos a una comunidad, la estudiamos totalmente, estamos por de fuera, las personas que estaban en esa comunidad en efecto representaban algún tipo de psicología cultural de esa comunidad. Hoy día es así, ¿no? Y entonces algunos antropólogos como Marcus y Fisher en los años 70 y 90 empiezan también con la idea de que la antropología misma es una ficción. Nosotros somos los escritores de las historias que estamos viendo y que estamos participando. Entonces, aunque haya no es que haya una rama específica en la UC que trate de esta idea de la antropología como ficción, pero esta idea de la crisis de representación que tomó efecto en los años 90 está presente en todo. Nosotros ya tenemos conciencia que nosotros no estamos representando fielmente los mundos en que estamos. En efecto, también estamos escribiendo una especie de ficción, una ficción que hace sentido, pero que no deja de ser un poco ficticioso, digamos. Pero sí, en antropología claramente hay disciplinas que trabajan ciertamente literatura como un puente. Ya, esa creo que también va respondiendo la de Belén, que también decía en qué forma puedo darle un enfoque ambiental estudiando antropología en LUCE para poder relacionarme con el tema del cambio climático y la sustentabilidad. De hecho, puedo contestarla porque es un poco distinta. Sí, dele. Entonces, el cambio climático, el enfoque ambiental, son dominios que nosotros trabajamos bien en antropología de la UC. Hay varios profesores, incluyendo Cristian Simonetti, Pier Giorgio De Gimignani, Marcelo González, que hacen puentes con otras facultades que trabajan estos temas. No solo temas de ambiente en sí, como el tema de Piero, como los mapuche en el sur, en efecto, conciben de su ambiente natural, de forma que no es coherente con cómo se concibe el ambiente de la perspectiva del Estado chileno, pero también, por ejemplo, del Cristian Simonetti, que hace todo un puente con arquitectura y con artes, ¿no? Entonces, a Cristian le interesan los componentes materiales, naturales de la antropología. Entonces, en efecto, Cristian hace un trabajo súper interesante, hizo su doctorado sobre buceando, en efecto, con personas que hacen arqueología submarina, subacuática, y cómo se concibe
de dimensiones de tiempo y cómo se describe, el lenguaje de descripción, y también hacer trabajo con personas que suben montañas, con escaladores y con científicos que necesitan de subir hasta grandes altitudes. Entonces, claro que hay, no solo el ambiente es un objetivo, un blanco etnográfico, pero está constantemente adentro de cómo también nosotros hacemos antropología. Y eso es interesantísimo. También preguntan, ¿por qué debería estudiar antropología en la Católica por sobre otras universidades? Bueno, se están en Santiago. Creo que la otra universidad que da antropología es la Universidad de Chile, que tiene buena reputación. Pero yo solo hablo de la perspectiva de nosotros. Yo no conozco la Universidad de Chile tan bien. Soy extranjera, vine hace 5 años. No soy de la Chile, aunque conozco mucha gente que ha estudiado en la Universidad de Chile. Pero nosotros como grupo somos, primero, súper diversos en términos de nacionalidad y también de formación. Y eso yo creo que es un componente importantísimo que tengan en cuenta, que nosotros venimos de doctorados no solo en Chile, pero en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y en otras partes donde cada parte tiene una tradición antropológica, ¿no? Y somos personas que estamos muy al tanto de las teorías que están enfrente de la antropología social. Somos jóvenes, entre comillas, yo no soy tan joven, pero somos personas que tenemos una vitalidad de lo que hacemos. Nuestro trabajo como docentes también se basa en el campo que hacemos muy fuertemente. Entonces la importancia del campo acá no se puede subestimar. Estamos siempre con proyectos, que por un lado es excelente porque estamos siempre desarrollándonos más y más, pero por otro lado a veces no tenemos tiempo para también, en efecto, adentrarnos, ser un poco más reflexivos, como esa primera pregunta sobre la timidez también nos muestra, que a veces es necesario también posar un poco y reflexionar y digerir los datos para poder producir cosas que son buenas. Y Chile, en efecto, tiene eso, ¿no? Eso es otro campo totalmente, pero en Chile las universidades siempre quieren que tengamos proyectos tras de proyectos, ¿no? Y eso tenemos. Ya, una de las últimas. Déjame solo terminar. Ya, perdón. Yo creo que si vas a la Católica ves un departamento que está apasionado por lo que hace, ¿no? Y lo mismo tal vez no se podría decir de personas un poco mayores o también de personas mayores, pero no sé hasta qué punto es el caso con la Chile. Lo digo sinceramente, no sé, ¿no? Pero yo sé que nosotros somos apasionados por lo que hacemos y también muy comprometidos con los estudiantes. Ya, ahora sí. Ya, lo siento. Una de las últimas preguntas es, ¿cuáles son las oportunidades de un antropólogo o antropóloga de emigrar respecto a la globalidad de sus conocimientos? O sea, ¿cómo se posiciona un antropólogo chileno a la hora de poder trabajar en otro país? Un antropólogo chileno, o sea, ustedes acá tienen una cosa que nosotros no tenemos en Europa, que son cursos de 5 años. Que puede parecer una eternidad, pero que es una formación extraordinaria en antropología. Es extraordinario tener 5 años de solo antropología, aunque también pueden hacer otros cursos, ¿no? Pero es una formación súper sólida, ¿no? Entonces, después de terminar, yo creo que el campo se abre en muchos lugares, desde que sean ONGs o instituciones gubernamentales, o si quieren después hacer doctorados afuera. En la mayor parte de los casos, los que egresan de antropología con esos 5 años ni necesitan de hacer maestría para entrar en un doctorado. Tan fundamentado es la licenciatura en antropología en la UC.
Entonces, o sea, depende del campo que ustedes quieran. Claramente estamos en un momento donde no es el más propicio para buscar trabajo, pero quién sabe si al final de 5 años eh, no abrirá mucho más oportunidades. De todas formas, no quiero que vean la antropología como yo soy antropólogo, ¿no? O sea, esa idea me hace un poco de roce acá en Chile, si me permiten hablar un poco francamente. La idea de que uno se egresa de algo y es algo es un poco cuadrada. En efecto, los 5 años que ustedes van a tener de antropología les va a dar todo tipo de instrumento y de carga reflexiva, crítica, para poder hacer lo que quieran, ¿no? Entonces no tienen que quedarse incluso con la antropología. Pero como dije al principio, la antropología es la mejor de las ciencias sociales. Es lo más fundamental, la que está al centro de todo. Y la que se conecta con personas, ¿no? Verdaderas. Y eso en este momento mundial, histórico, es lo que nosotros estamos necesitando. No necesitamos más economistas, um, o geógrafos, o arquitectos, o médicos siempre se necesitan, pero necesitamos de antropólogos, personas que pueden entender al otro, que pueden sobrellevar la diferencia, hacer ese diálogo. ¿Qué ha sido más difícil de ejercer, de ejercer antropología? ¿Qué ha sido lo más difícil? Creo que podemos ir al principio de la misma pregunta que hizo la muchacha sobre la timidez. Yo creo que lo más difícil es trabajar en uno mismo, porque la antropología no es solo algo que uno hace, es algo que uno es, ¿no? Por lo menos para mí, sin parecer extrema. Entonces, es trabajar en uno mismo mientras que uno está haciendo el campo, es superarse, ¿no? Y ese tipo de superación es algo que está en constante desarrollo, ¿no? En un momento estamos en una superación de timidez, de capacidades sociales que son importantes. En otro momento estamos cogiendo esa misma timidez, esa misma introspección y volviéndola superproductiva, ¿no? Entonces hay etapas de cambios personales, ¿no? Y eso es lo que tengo que decir sobre esa pregunta, pero muchas gracias por las preguntas tan interesantes. Bueno, queremos agradecer a todos los que participaron en el chat muy activamente. Eso nos motiva mucho a los que organizamos este tipo de actividades, a la misma Diana que participa exponiéndonos su trayectoria, porque vemos que hay gente motivada, interesada en estudiar antropología. Y quiero agradecer a Constanza Bravo, que es estudiante de la escuela y que nos estuvo ayudando hoy día. Bueno, a Diana nuevamente por su charla. En el chat hay muchas felicitaciones y gente muy motivada, así que muchas gracias. Y eso, esperamos que si, por ejemplo, no pudieron ver la charla también ayer de Roberto Campbell, la pueden ver en nuestra página en YouTube. Y si tienen alguna duda pueden escribirnos a antropología@uc.cl y también participar en la expo. En la expo hay un chat donde hay un embajador que está ahí pendiente a sus preguntas y son estudiantes nuestros, así que pueden contestarles con conocimiento de causa porque son todavía estudiantes y están adentro y conocen a los profesores, conocen las temáticas que ellos investigan y también obviamente la malla y todo otro tipo de datos que ustedes puedan querer saber. Eso, muchas gracias nuevamente. Solo una Diana. cuestión, Javiera. Se me olvidó por total, yo creo que debe ser justo acá, que claro que hay más programas de antropología como licenciatura que solo la de la Chile, ¿no? Hay el humanismo cristiano, la Facultad de Humanismo Cristiano, y también la Universidad de Alberto Hurtado. Así que, pero déjalos afuera. Y otras, no sé, solo para dejar esa constancia. Sí, efectivamente hay más programas, pero bueno, lo importante es que cada estudiante pueda elegir el que se ajuste un poco y
teniendo conocimiento de cada uno, de la diversidad que hay, puedan elegir el correcto, ¿no? Bueno, los esperamos a quienes quieran postular y queden en la universidad en marzo. Así que un gran abrazo a todos y nos vemos. Nos Chao. vemos. Chao.